Esta es una institución, la Defensoría del Pueblo, que tiene más o menos 200 años. Es decir, el primer defensor del pueblo lo tuvimos en 1809, según la historia, y a los 100 años salió el segundo defensor y después pasaron 50 años y apareció el tercer defensor del pueblo. A partir de la Segunda Guerra Mundial se comienza a expandir esta institución rápidamente. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué durante 150 años aparecieron 3 defensores públicos y por qué últimamente esta institución ha crecido enormemente? El problema está que esta institución acompaña también el sistema, el modelo democrático liberal, tiene la misma edad, y el poder representativo comenzó a fallar, es decir, comenzó en caída. Comenzó una crisis y la gente empezó a estar insatisfecha. ¿Por qué empezó a estar insatisfecha la gente? Porque no se le resolvían los problemas. Entonces también se descubrió algo, que es que muchos grupos de la sociedad en relación al conjunto tenían derechos vulnerados. Es decir, estamos hablando de grupos como personas con discapacidad, la niñez, la adolescencia, las mujeres, los pueblos originarios, y pueden haber otros grupos de personas vulnerables. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que todo este aparato legal que se había formado a través de los años no funcionaba si alguien no lo movía. Entonces empezaron a buscar, ya que el sistema representativo empezó a ser cooptado por los grandes grupos, es decir, grupos económicos, grupos políticos, estatales, y empezó la crisis. Entonces se empezó a buscar solución para estos grupos vulnerados y aparecen instituciones como la institución Defensor del Pueblo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo viene a cumplir un rol que no cumple el sistema representativo, es decir, viene a cubrir al más necesitado, a los grupos vulnerables, a los desprotegidos. Por lo tanto, de ninguna manera el Defensor del Pueblo, esta institución, debería ser cooptada por ningún poder. Acá se han mencionado algunos poderes, pero tomemos el poder político. No debería ser cooptado por el poder político porque pierde la esencia el Defensor del Pueblo. Y también a nivel internacional existen las instituciones de ombudsman, y una de las premisas fundamentales, bueno, tiene 3, ¿no?, que son independencia, objetividad e imparcialidad. Pero una de las premisas que se recalca es que no tiene que tener compromisos ni vinculación político-partidaria. Esto está a nivel internacional. Por lo tanto, sería bueno que demos algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si el Defensor del Pueblo es cooptado por el poder político? Bueno, en primer lugar, no profundizaría lo suficiente la problemática que tengan los grupos más vulnerados. No actuaría de oficio cuando tiene que actuar. No incorporaría en la agenda pública temas esenciales para la sociedad que le molestan al poder político. Por ejemplo, la pobreza. Resulta que hace 2 semanas nos enteramos que tenemos 42% de pobreza en Neuquén, de los jóvenes y niños, están bajo la línea de pobreza. Digo yo, ¿qué pasó antes? Bueno, a nosotros desde esta banca nos gustaría que el Defensor del Pueblo se preocupe con anterioridad, trabaje en la prevención. ¿Por qué? Porque todos sabemos que empezaron a aumentar los comederos comunitarios, empezaron los merenderos. Digo, no nos dimos cuenta, no se dieron cuenta. Y tenemos en el aglomerado Neuquén-Plotier más de 100.000 personas bajo la línea de pobreza. Y eso con datos del INDEC. Y no nos habíamos enterado. Bueno, nos gustaría que el Defensor del Pueblo se encargue de esto hacia el futuro. Después, el tema del desgranamiento escolar podría ser otro. ¿Cuánto hace que venimos escuchando que el 50% de los chicos se desgrana en la escuela? Después tenemos el problema de la vivienda y de la tierra.
Ese es un tema que tiene que estar en la agenda pública, que el defensor tiene que mantener en la agenda pública estos temas. ¿Qué hacen a la sociedad? Los servicios públicos, el tema de las arbitrariedades o abusos que pasan en el Estado, eso tiene que estar en la agenda pública. También el tema de los excesos de la fuerza pública, como la policía. Digo, tenemos un ejemplo muy clarito, el parque industrial. Digo que alguien tiene que salir a decirle a la sociedad, señores, están tirando a la cabeza, le están tirando a la cabeza a la gente. Bueno, todo eso tiene que hacer el defensor del pueblo. Las injusticias. Hay un principio de justicia que tiene que cumplir el defensor del pueblo. Por ejemplo, parque industrial, 60 familias reprimidas con gases, palos, ¿no? Y a los pocos, varios metros tenemos, ¿no?, lo que pasa en el Rincón Club de Campo. Ahí la vara es distinta. Bueno, ahí tendría que estar el defensor del pueblo poniendo esto en la agenda, porque se supone que él tiene que regular para todos igual, ¿no? Uno de los temas que también, creo que algo mencionaron los concejales precedentes, que nos preocupa, es que últimamente, hace 2 meses, la máxima autoridad de esta provincia se empezó a expresar sobre el tema. Creo que, no sé, desde este espacio creemos que no debe pasar esto, pero sobre todo lo que escuchamos en la prensa, ¿no? Escuchamos como una persona que estaba condicionando a los concejales de Neuquén Capital a sacar sí o sí un defensor del pueblo. La pregunta es, nosotros estamos cumpliendo una resolución acá. Si la resolución tiene vacíos legales, es un problema de la resolución que deberemos solucionar. Por lo tanto, el señor gobernador, la máxima autoridad de esta provincia, debería saber esto, que así como ocurrió con el síndico, podría ocurrir acá que no tengamos defensor del pueblo, porque está en la legislación, es una posibilidad, pero no condicionar de la forma que condiciona en la prensa. Primero por la investidura que tiene el señor gobernador, y después por la suspicacia que despierta, porque con este criterio nosotros tenemos que pensar que en estos 27 participantes que tenemos defensor del pueblo, y está el caballo del comisario acá. Está el caballo del comisario acá corriendo. Entonces yo creo que sería muy negativo para la institución que el poder político esté operando para que se determine un defensor del pueblo. Esto es terrible. ¿Por qué? El daño a la institución y el daño a los que menos tienen, porque el defensor del pueblo vino para lo contrario. Se creó para que no fuera cooptado por el poder. Y acá estamos viendo, ya varios concejales se han manifestado, estamos viendo, y lo vimos en la prensa, esto no es que no nos contó nadie. Por lo tanto, nos parece que tenemos que tener, yo pediría que estas investiduras, la investidura máxima de nuestra provincia, un poco de cuidado con esto, porque sinceramente los más desprotegidos van a ser los que al fin y al cabo van a terminar perjudicados, porque un defensor del pueblo que es cooptado por el poder político no puede ejercer libremente la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Nada más, señor presidente.